diputado recibió una carta de recomendaciones por parte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para frenar la aprobación de las reformas al artículo 19 constitucional que busca convertir en delitos graves tres delitos, ¿no? Que es huachicoleo o robo de combustible, delitos electorales y corrupción. En este tema me gustaría conocer cuál es su opinión respecto a estas recomendaciones que hace este organismo internacional y si usted considera que es o no viable realizar estas reformas. Yo estoy de acuerdo con las recomendaciones que se hacen y estoy, por lo tanto, en contra de que se realice la reforma al artículo 19 constitucional. Me parece que es una reforma regresiva que rompe con la lógica de la construcción del sistema de justicia penal acusatorio que se inició desde el año 2008. Es una reforma que contraviene la lógica de un sistema de justicia penal compatible con un Estado constitucional democrático y en ese sentido es una reforma profundamente equivocada. De hecho, es una reforma que viene en la misma dirección de otra iniciativa que ya se había presentado por el Partido Revolucionario Institucional en la legislatura anterior y que, de nuevo, ante la incapacidad de los gobiernos para construir policías de investigación capaces de llevar a cabo su tarea, han habido estos intentos de regresión echándole la culpa al diseño del sistema de justicia penal, que en realidad es un buen diseño, es un buen sistema y el problema no ha estado en su diseño normativo, sino en la ausencia de capacidades institucionales, en particular de las policías, para ponerlo en marcha. Creo que esta reforma no debería aprobarse y me parece que es una reforma que contraviene compromisos internacionales del Estado mexicano. ¿Usted coincide que vulnera principalmente el principio de presunción de inocencia? Definitivamente sí. La prisión preventiva es una figura que vulnera un principio básico, que es el que de las personas no puedan ser privadas de la libertad en tanto no se les demuestre, se les pruebe y se les venza en juicio. Y en ese sentido, detener a una persona para investigarla es violatorio, vuelvo a decirlo, de ese derecho que es un derecho constitucional y también hay que decirlo, es violatorio de compromisos internacionales en materia de derechos humanos que ha adquirido el Estado mexicano. Consagrarlo en la Constitución sería todavía más grave. Consagrarlo en la Constitución sería, de nuevo, elevar a rango constitucional una figura que es contradictoria con otras figuras constitucionales, como usted bien dice, sobre todo con el principio de presunción de inocencia, con todo un modelo de justicia penal que se incorporó en la Constitución desde 2008 y de nueva cuenta contradictorio también con obligaciones de carácter convencional que ha adoptado el Estado mexicano. La Cámara de Diputados va a realizar audiencias públicas respecto a esta reforma. ¿Ustedes han sido invitados? ¿Usted particularmente ha sido invitado a estas mesas que se van a realizar la próxima semana? En el caso concreto tengo la impresión de que no, disculpen que no sea categórico porque luego tengo muchas invitaciones y no las desahogo todas, pero me parece dos cosas. Que ese ejercicio de audiencias públicas, de parlamento abierto, es positivo, que debe llevarse a cabo, pero que debe tomarse en serio. Nos ha sucedido ya en una primera experiencia con el tema de la Guardia Nacional, en el cual si bien se abrieron las puertas para escuchar voces críticas que algunos de nosotros externamos y hubo una reacción de declaración política por parte de un alto funcionario del gobierno en el sentido de que atendiendo los argumentos y los datos que ahí se presentaron, el mando de la Guardia Nacional sería civil, al final presentaron una iniciativa y ya la aprobaron en la primera instancia con un mando militar. Es decir, no quiere decir que las audiencias públicas, que todo lo que se diga lo tengan que incorporar los legisladores. La responsabilidad de las y los legisladores es la de representar y la de adoptar las leyes. Nosotros solo tenemos el margen de construir opinión pública y aportar información, pero sí creo que cuando hay, digamos, una aparente recepción a las voces críticas en temas tan delicados, debería de verse plasmado en las normas, porque de lo contrario parece que esos ejercicios son simplemente una simulación. Ante la carta que envió pues el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos respecto a la figura de prisión preventiva oficiosa, ya ha habido señalamientos específicamente hacia esa figura más allá de la ampliación del catálogo. ¿Cuál debería ser la vía? ¿Derogar esta figura o simplemente no ampliar el catálogo? Idealmente sí, es decir, por lo pronto no ampliar el catálogo, porque la ampliación del catálogo lo único que hace es contravenir de nuevo la lógica de toda una apuesta institucional que tiene más de una década intentando implementarse en el país. Entonces, por lo pronto debería de no ampliarse y yo también creo que debería de revisarse para ir reduciendo
reduciendo paulatinamente los tipos penales que son susceptibles de ese tipo de prisión. No digo que quizá en su totalidad vale la pena ponderar según los casos, pero sí en su enorme mayoría. Una figura que es lesiva a la libertad personal potencialmente de todas y de todos nosotros y que rompe y contradice el principio de presunción de inocencia, debe de ser en verdad una medida de última ratio, dirían los penalistas, debe de ser una medida extrema, excepcional, muy puntual y muy justificada en su aplicación. De lo contrario, tendremos, como hemos tenido y seguimos teniendo, una gran cantidad de jóvenes, sobre todo, detenidos por motivos que son a veces de menor cuantía y que no merecen tampoco una pena de cárcel y sin embargo se les priva de la libertad de manera anticipada. Recordemos, y eso es importante, que una de las apuestas principales del sistema de justicia penal aprobado en 2008 es el de encontrar medidas alternativas para, tratar los casos delictivos y para sancionar, sí, pero no necesariamente con la privación de la libertad a quien comete actos delictivos de mediana y menor cuantía. El debate público ha versado en que Morena no quiso considerar otros delitos como graves por no incluir en este catálogo cuestiones como feminicidio, abuso infantil y todo eso. Sin embargo, se ha señalado en otras ocasiones pues, que el hecho de la prisión preventiva oficiosa no contempla la gravedad del delito. Es que el problema es precisamente ese, es decir, lo único que hace algunos meses, recuerden, se hablaba de la aportación de arma como uno de los delitos que incorporarían. El delito de corrupción, así como está fraseado, es un tipo sumamente amplio, impreciso, mal planteado. ¿Qué es un acto de corrupción? Pues hay que identificar los distintos tipos y categorías que ya están en la Ley General del Sistema Anticorrupción y en la Ley General de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos. Los tipos deben de ser muy precisos, no pueden ser categorías abiertas y debe de estar plenamente justificado, porque al final, si no, lo que vamos a terminar haciendo de nueva cuenta es penalizar a los más débiles y privar de la libertad a los más vulnerables. Y no vamos a resolver así el grave problema estructural de violencia e inseguridad que se enfrenta en el país. Creo que es una mala salida, es una puerta falsa, absolutamente en sintonía con el humor popular, eso también hay que decirlo. La mayoría de las personas está a favor, pero eso no es un argumento, no es una buena razón que desde la intuición y el sentir popular se termine diseñando el marco normativo con el cual vamos a tratar el fenómeno de la inseguridad en México.